Buenos días a todos y muchas gracias por apuntaros a estas jornadas de C Proyectos. Sabéis ya los que ya habéis venido en la primera ocasión, esta es la segunda vez que hacemos de C Proyectos, que hemos montado este tipo de webinars para poder dar difusión a los proyectos de innovación que desde el CEP de alguna forma colaboramos e incentivamos, ya sea como a veces como primer clúster, a veces como segundo clúster o incluso porque alguno de nuestros socios o de nuestro entorno hace proyectos que creemos que pueden ser muy interesantes para el sector del plástico. Tal como os dice Leticia, el 21 de marzo tendremos otra sesión, o sea que agendaoslo, todavía tenemos que montarlo en la web para que os podáis inscribir, pero si ya os la agendáis ya lo tendréis ahí preparado. También os quería comentar, antes de empezar con la charla, que la mía va a ser breve, que las preguntas, al revés de a lo mejor otros webinars que hacemos, aquí será después de cada ponente haremos las preguntas correspondientes, suelen ser, bueno, vosotros soléis ser un público más técnico, más focalizado y por tanto creemos que es más interesante pues que cuando expliquen un proyecto, si tenéis preguntas, las hagáis a continuación y luego ya cambiamos de tema y vamos a otro proyecto. Hoy escucharemos 3 proyectos de los que hemos presentado en esta convocatoria AI 2023 y luego os acabo de explicar. Y ya para no alargarme más, empiezo con mi presentación, que ya os tranquilizo diciéndoos que va a ser cortita, porque creo que lo interesante van a ser los proyectos que vienen después. Voy a compartir la presentación, a ver si la veis bien. Yo creo que sí. Leticia, ¿me confirmas que estáis viéndola bien? Sí, la estamos viendo bien en modo de presentación. Perfecto. Bien, al CEP supongo que la mayoría ya nos conocéis. Somos hoy, este año celebramos 70 años, o sea que ya somos veteranos como asociación de la cadena de valor del plástico, pero además estamos acreditados por el Ministerio de Industria como AI, Agrupación de Empresariales Innovadoras, lo que nos da acceso a poder colaborar con el Ministerio para promocionar este tipo de proyectos que están muy focalizados a que las pymes podáis entrar en proyectos de innovación y de digitalización. A ver, ahora, vale. Dentro de nuestra visión, misión y valores, pensad que este año nosotros, el CEP, estamos renovando nuestra AI, por tanto hemos tenido que renovar un poquito bueno, un poquito siempre es lo bueno, ¿no? Revisar y renovar un poco nuestra estrategia a nivel de empresa o de asociación. Y aquí veis que visión, misión y valores, bueno, pues están muy fundamentadas en temas de sostenibilidad. Tanto en visión hablamos de que el futuro sea más sostenible. La misión es que la cultura responsable, fomentando el buen uso de los plásticos y su circularidad, es algo que nos preocupa mucho. Pero ahora, hoy, en esta charla en que estamos hablando de digitalizar y de promover este tema de esta innovación en las empresas, queremos focalizarnos en los valores que promocionamos o que intentamos promocionar desde el CEP, sobre todo en lo que respecta a la innovación. Y la innovación pensando mucho en las pymes, que es a las que acceder a este tipo de ayudas es más complicado. Normalmente las grandes empresas tienen más herramientas para poder acceder. Nuestras líneas estratégicas tienen 5 ejes: fomento de la innovación y digitalización, difusión y actividades del sector, capacitación y gestión del talento, representación y defensa del sector y la excelencia. Fijaos que el número 1 es el que vamos a hablar hoy. Es algo que creemos que es más que muy interesante, que es importante para que las empresas podáis subsistir en la competitividad en la que nos encontramos y además en un sector que, bueno, que siempre está en entredicho y que por tanto hay que diferenciarse mediante innovación y digitalización. En estos dos puntos, en este punto del fomento de la innovación, tenemos 2 líneas, 2 ejes principales, que es impulsar este tipo de proyectos, que es lo que hablaremos, mediante desarrollos colaborativos. Nos gusta poder contar con varios de nuestros asociados o de nuestros colaboradores para poderlo hacer más enriquecedor el proyecto y que podáis participar más empresas, y luego también a nivel de asesoría cuando tenéis algún tema que os preocupa y que podamos ayudaros o poneros en contacto con alguien que os ayude.
estas 6 líneas que os acabo de explicar las tenemos aquí reflejadas en esta rueda en que gráficamente podemos ver lo que ofrecemos desde el CEP, sobre todo a nuestros asociados, y la que nos vamos a focalizar es en que dinamizamos o intentamos dinamizar los proyectos de asesoría para que podáis tener acceso las empresas que lo necesitéis. Esto significa que cuando una empresa tiene interés en hacer algún tipo de proyecto innovador y además bastante digital, nos contacta y nos lo explica e intentamos montar un consorcio. A veces, muchas veces, también viene porque viene un centro tecnológico asociado al CEP, que son al final los que están en la avanzadilla de la innovación y nos explican qué proyectos pueden ser interesantes para el sector y entonces también junto con este centro tecnológico montamos un proyecto y os invitamos a que participéis a los que encajen en el proyecto. Esta es la manera más habitual con las que empezamos los proyectos. Fijaos que aquí también nos hemos puesto en la parte inferior de la diapositiva la web CEP Proyectos. Es donde nosotros damos difusión a nivel de web de los proyectos y donde vais a poder encontrar bastante información de los proyectos, sobre todo los terminados, pero un poco menos de los que hoy os presentaremos, que son los de la convocatoria 2023. Y ahora os explicaré un poquito el motivo, porque todavía en la web igual no encontráis mucha información, pero que a medida que la vayamos teniendo, la vamos a ir subiendo, por supuesto. Aquí os hemos puesto una diapositiva con las organizaciones con las que colaboramos más principalmente a nivel de proyectos y a nivel de innovación. No es para que estemos aquí hablando de cada una de ellas, de hecho esta presentación la tendréis si luego os interesa, pero aquí hemos querido representar un poquito los clústeres con los que hemos trabajado, con los que trabajamos sobre todo a niveles de proyectos, pero también otras entidades como centros tecnológicos, centros de conocimiento y otras instituciones, como por ejemplo ahora estoy viendo ICEX, Fira de Barcelona o también algunos de prensa que nos ayudan a difundir o a estar colaborando en proyectos. Los proyectos de innovación, tal como os comentaba, desde el CEP queremos fomentar la innovación dentro de nuestros asociados. Y esto significa que planteamos o que nos planteáis proyectos que tienen sentido. A veces hay proyectos que ya vemos que no tienen salida y entonces o bien le damos una vuelta o bien ya hablamos con el socio para explicarles que ese proyecto a lo mejor no es innovador y por tanto no tiene sentido que vayamos por allí, pero sí por otro lado, etcétera, ¿no? Entonces montamos grupos de trabajo colaborativos, montamos consorcios y presentamos este tipo de proyectos de I+D. Estos últimos años, y justamente aquí veis que os hemos puesto muchos logotipos y esto es importante porque al final, además de que sean proyectos importantes, alguien nos tiene que ayudar a echarlos adelante. Normalmente las empresas pequeñas tienen pocos recursos para poderlos tirar adelante y aquí es donde buscamos este tipo de ayuda. Hoy hablaremos principalmente de los proyectos AI y estos últimos años han tenido mucha salida porque han habido fondos europeos. Por eso aquí veis que tenemos dos logos que son adicionales a los del Ministerio, que son los fondos del Next Generation y del Plan de Recuperación. Esto significa que estos 3 últimos años han habido muchos más proyectos de lo que serían habituales y que seguramente de cara al año 2024 probablemente este tipo de ayudas no tengan tanta subvención por parte de la administración. Vale, aquí yo también otra vez os he subrayado que lo que buscamos en este tipo de proyectos es principalmente fomentar la innovación entre los asociados y sobre todo de cara a las pymes. De hecho, este tipo de ayudas ahí por eso nos gustan, porque están pensadas y diseñadas para las pymes. De hecho, es un requisito que haya por lo menos 2 pymes en cada uno de estos consorcios, mientras que las grandes empresas, si están, es estupendo porque siempre aportan tecnología y aportan recursos técnicos, pero no es algo imprescindible para montar este tipo de proyectos porque no son el objetivo final de este tipo de proyectos. Aquí os hemos puesto un poquito la evolución de los proyectos en los que desde el CEP hemos estado trabajando para que veáis que han sido 3 años
bastante, como os decía, bastante interesantes, tanto a nivel de monetario. Hemos podido ayudaros con presupuestos bastante altos. Recordad que somos una asociación pequeña, pero junto con vosotros somos grandes y hemos ido subiendo de número de proyectos. Este año tenemos 7 proyectos, que ahora os explicaré un poquito así por encima. Tenemos estos 7 proyectos que tenemos el aprobado provisional. Estamos esperando que un día de estos ya el Ministerio nos dé el sellito con el aprobado definitivo del proyecto, pero ya estamos trabajando en ellos. Y bueno, esto significa que tenemos aquí a 33 empresas o 33 entidades en total que estamos detrás de estos proyectos trabajando para que vayan con éxito y que poder llegar a buen término. Dentro de la estrategia de innovación que tenemos en el CEP, nos hemos dividido los campos a los que creemos que debemos de trabajar en 4 grandes áreas. Una primera de materiales, os las he pintado de colorines porque ahora os voy a explicar un poquito 4 números de cada una de las áreas y así veremos que materiales os lo pinto en azul. Y las áreas estratégicas a nivel de materiales, recordaos que nosotros somos el Centro Español de Plástico, por tanto el tema de materiales es algo que es muy importante, tanto a nivel sobre todo de formulaciones y compounding. Nuevos materiales, y aquí hablamos de biopolímeros y compostables, es algo que hasta ahora desde el CEP no estábamos trabajando tanto, pero ahora ya van entrando. Composites, son los plásticos, sobre todo plásticos reforzados y otros sistemas de procesamiento. Trazabilidad, también muy importante cada vez más. La segunda línea, tecnología prioritaria, son los procesos tanto a nivel de moldes y matricería como mejoras de procesos de transformación. Muchos de ellos hablamos de inyección, pero no solo de inyección. Trabajar para conseguir reducir los defectos con el objetivo de conseguir procesos cero defectos y luego la eficiencia energética de los procesos. Luego os explicaré un poquito por encima los proyectos, pero veréis que nunca un proyecto tiene un solo objetivo, sino que un poquito entra dentro de las 4 líneas estratégicas que tenemos. La tercera estrategia que os pinto de verde es la de sostenibilidad y economía circular, súper importante para el sector del plástico. Y aquí hablamos de reciclado, normalmente mecánico, aunque en nuestra estrategia también tenemos contemplado el químico. Huella de carbono y ciclo de vida, y ecodiseño, aging y durabilidad. Y por último, digitalización y tecnología 4.0, que todo y que es algo más transversal, sí que está en todos nuestros proyectos, también porque suele ser requisito del Ministerio, pero porque nos da las herramientas para mejorar en los últimos 3. Y entonces aquí hablamos sobre todo de sensorización, pero también simulaciones, big data, visión artificial, gemelo digital, blockchain, impresión 3D, etcétera. Aquí os he puesto una gráfica respetando un poquito lo que hablábamos antes de los 4 bloques de 4 líneas de tecnologías estratégicas para que veáis. Esto no suma 100, si empezáis a sumarnos va a sumar 100, pero sí que lo que indica es el peso que en los 7 proyectos que tenemos en el año 23, qué peso tiene cada una de las líneas estratégicas. La mayoría, la de sostenibilidad es la que tiene más peso. En todos los proyectos en los que estamos hay un peso importante en sostenibilidad y economía circular. Y luego en mejora de procesos. La digitalización está presente en todos los proyectos, de hecho es que es algo casi imprescindible en este tipo de proyectos, pero no es el objetivo final en todos, por eso veis que tiene algo menos de peso que el que tendría la sostenibilidad y proceso. Y en cambio materiales, pues estaría en este podio de 4 en el 4º lugar. Y luego, para que tengáis un poco la idea de estos proyectos, analizando un poquito hacia dónde disparamos en cada uno de ellos, os lo hemos dividido en las 4 líneas estratégicas. La línea de materiales, fijaos que el peso más importante es en la mejora de formulación y compounding y va muy ligado con el tema de aditivación, por tanto, con esto ya nos llevaríamos casi más de la mitad de los proyectos o del peso de los proyectos irían estas 2 líneas.
pero también muy importante el tema de trazabilidad. En cuanto a procesos, el que tiene más peso, veis que es el de eficiencia energética, y no porque tengamos que todos los proyectos que estamos presentando se dirigen a mejora de eficiencia energética. De hecho, solo tenemos uno cuyo objetivo principal es el de la mejora de eficiencia energética, pero sí que de alguna manera muchos de los proyectos indirectamente van a trabajar hacia una mejora de eficiencia energética. Y esto lo ligo con la línea 3 de sostenibilidad y economía circular. Muchas veces proyectos que lo que buscan es mejorar el tema de la economía circular, por ejemplo, no generando tantos residuos, también al final lo que está haciendo es mejora de procesos a nivel energético. A nivel de la línea 3, la que tiene el 64% es el tema de la huella de carbono y luego el del reciclado. El reciclado cada vez coge más peso en los proyectos, pero para el plástico el tener controlado y mejorar el tema del análisis de ciclo de vida es súper importante. A nivel de tecnologías digitales, os destaco sobre todo el punto 4.1 de sensorización, porque si no sensorizamos no podemos medir y por tanto todo el resto de las tecnologías digitales quedarían cortas. Es decir, que casi todas trabajan en temas de mejora de sensorización y a partir de aquí ya se van a buscar otras líneas digitales como podría ser la que va en segunda posición, que es la de simulación y softwares o plataformas que son para uso de las tecnologías que estemos desarrollando. Esto recordad que luego os lo pasamos y si os interesa podéis entrar en más detalle. Aquí os hemos puesto un poquito en la descripción de los proyectos ahí que tenemos, de los 7 que os comentaba. Os hemos dividido en los 3 en que el CEP va como clúster principal, que son el Criterion, el OpenSMC 4.0 y el Teramat. Y ahora os comento un poquito aquí, sin entrar en el detalle porque no quiero alargarme demasiado, pero Criterion, estos son nuestros partners en el Criterion. El Criterion, sobre todo, el objetivo es desarrollar un método de ensayo de caracterización de materiales plásticos que acelere los ensayos de CRIP. ¿Vale? Que son unos ensayos que en automoción son muy importantes. Aquí la segunda, os destaco que el segundo clúster es Functional Print. El OpenSMC 4.0 lo que está investigando, lo que está trabajando son métodos y también formulaciones para optimizar el alto consumo energético que se tiene en los procesos de transformación de composites mediante SMC. Aquí tenemos como segundo clúster al clúster de energía del País Vasco. Y bueno, y veis el resto de partners, es por no alargarme. Y luego el tercer proyecto es el Teramat. En el Teramat, después Israel nos explicará un poquito más la tecnología. Se trata de trabajar con materiales sostenibles, ya sean reciclados o biobasados, y ver cómo una nueva tecnología que todavía no se utiliza para el análisis de materiales plásticos, que es la de los terahercios, puede incidir y nos puede dar nuevas vías de ensayo, ya sea en línea como nuevos resultados que hasta ahora no existen. O sea que aquí hay mucha innovación por delante. Y por ir terminando, estamos también en 4 proyectos, Digicel 4.0, Virsare, R3 Tornado y Exorpi 4.0, donde estamos como segunda. Y Digicel 4.0, mi compañero Alberto ahora de Celmat os explicará, pretendemos desarrollar una herramienta para poder controlar las estructuras celulares durante o posterior a la espumación de polímeros. En el Virsare, aquí también tendremos a Blanca Lecube de Leartiker que nos explicará el proyecto. Desarrollaremos una herramienta, aquí quiero mencionar que el clúster principal es el consorcio del caucho, es el que lidera este proyecto. Nosotros estamos aquí a nivel de difusión y de soporte.
En Virsare el principal clúster es Aclima y Leartiker nos acabará de explicar, pero aquí se trata de desarrollar herramientas para poder dar circularidad a la cadena de residuos plásticos marinos, especialmente a las redes de pesca. R3 Tornado, vamos con el clúster del juguete de Valencia y aquí lo que intentamos trabajar es la reciclabilidad de los residuos de las empresas internas y para poderlas utilizar en la misma empresa mediante impresión 3D de gran formato. Y por último, el proyecto Exorpi 4.0, donde vamos con el clúster de automoción de Aragón. Se trata, bueno, es un tema más de digitalización y automatización de una pyme del sector automoción, que en este caso es Statec, que es socia de los dos clústeres. Cualquier temas de asesoría y desarrollo, ya sabéis, bueno, o muchos de vosotros sabéis, aquí tenéis mi email y lo podemos comentar. Y esta sería mi presentación. Esta presentación os la enviaremos y después de estas diapositivas encontraréis varias en que os explicamos otros servicios que tenemos del CEP. No voy a entrar en ellos porque creo que no es el objeto de la reunión, pero para que lo tengáis a mano si en algún momento lo necesitáis. A continuación, Alberto López Gil de Celmat os explicará un poquito el proyecto que os comentaba Digicel y también cómo controlar estos polímeros espumados a través de softwares digitales. Adelante, Alberto. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Y bueno, en primer lugar, muchas gracias al CEP por darnos la oportunidad de difundir este proyecto en este evento. Y bueno, como os ha dicho Carmen, voy a contarlo un poco con más detalle. Voy a compartir ahora mi pantalla. ¿Podéis ver la presentación? Sí, estamos viendo PowerPoint. ¿La puedes poner en modo presentación? Perfecto. Sí, la vemos perfectamente. Muchas gracias, Leticia. Bueno, pues nada, voy a empezar la presentación. Como ya ha presentado brevemente Carmen, se trata de una herramienta basada en análisis de imagen para el control de espumas y de esponjas basadas en plásticos y en cauchos respectivamente en el propio control de producción. Esta es la novedad de la herramienta que hemos desarrollado y que ahora vamos a mejorar en el marco del proyecto Digicel 4.0 de la convocatoria de AEIS. Bueno, aquí hago una pequeña presentación de nuestra empresa. Nosotros somos una pyme con ya 10 años de experiencia en el campo de las espumas poliméricas. Esa es nuestra principal actividad. Básicamente ayudamos a empresas que fabrican estas espumas, estos materiales, a desarrollar nuevos productos o a mejorar los que ya fabrican. Y esto lo hacemos a través de un conocimiento detallado de los mecanismos de espumado. Esto es lo que nos diferencia de otras empresas, ¿no? Aquí resumimos un poco las soluciones que ofrecemos en este sector de forma general. Por ejemplo, tenemos plantas piloto, una red extensa de plantas piloto que reproducen los procesos productivos de fabricación de espumas poliméricas. Es espumado por extrusión, moldeo por compresión, espumado de perlitas, etcétera. Tenemos herramientas de caracterización que nos permiten evaluar los mecanismos de espumado in situ. O sea, podemos ver cómo se forman celdas, cómo se expande un material celular in situ. Tenemos técnicas de caracterización específicas y avanzadas para estos materiales. También asesoramos a estas empresas en desarrollar nuevos productos y procesos. Ofrecemos soluciones sostenibles basadas en nuevos espumantes más sostenibles, en biopolímeros, etc. Ofrecemos cursos de formación adaptados a las necesidades de cada empresa en este campo, en el campo de las espumas poliméricas. También asesoramos a estas empresas en sus propias instalaciones. Y también tenemos, que es lo que va a tratar este webinar, una herramienta de análisis de la estructura celular mediante análisis de imagen que se puede usar en las líneas de producción, que se llama AutoCell. Es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, esta herramienta de análisis de imagen basada en microscopía óptica y que se puede utilizar en las líneas de producción. Sin más,
Comenzamos con la presentación, que este es el índice. Vamos a hablar primero de qué son las espumas o esponjas poliméricas y su estructura celular. Vamos a hablar de las técnicas que habitualmente se utilizan para el análisis de la estructura celular en I+D. Veremos tomografía de rayos X, microscopía electrónica de barrido y microscopía óptica. Después veremos la nueva herramienta que hemos desarrollado basada en microscopía óptica para controlar la estructura, el proceso de producción de espumas mediante el análisis de la estructura celular, que llamamos AutoCell, y finalmente veremos lo que vamos a hacer en este proyecto, en Digicel 4.0, financiado por la convocatoria de AELS. Bueno, el mercado de las espumas poliméricas se resume aquí, es un mercado grande, como podéis ver aquí en números y con un crecimiento importante. Por tanto, es un sector muy interesante para los plásticos y los cauchos. A veces los números no representan bien la dimensión del mercado, por eso nos gusta dar este ejemplo más concreto. Como veis, un polímero, sea un plástico, sea un caucho, cuando se espuma crece mucho volumétricamente por la creación de estas celdas que lo hacen expandir. Y generalmente en el mercado de estas espumas en peso representan un 10% del mercado del plástico, pero teniendo en cuenta su volumen representan un 50% del mercado total de los plásticos, para que os hagáis una idea más clara de la importancia de estos materiales en este sector. Aquí veis un poco cómo se distribuye. Es un mercado multisectorial, es decir, se utilizan espumas en muchas aplicaciones. La más importante quizás es en construcción, porque las espumas se utilizan masivamente para el aislamiento térmico de edificios. Veréis algún ejemplo después. Pero también se usan en coches, en el envasado y en la protección de productos, en muebles, en elementos de confort como colchones, etcétera, y también en otras infinidad de aplicaciones. Especialmente destacaría el sector de los deportes. Una espuma polimérica es un material de dos fases. Está compuesto por un sólido y por un gas, que es el que forma la estructura celular de la espuma. En función de la cantidad relativa de sólido con respecto a la de gas, podemos tener espumas de alta densidad, que pueden encontrar muchas aplicaciones, como podéis ver aquí en estas fotos. En este caso, como podéis ver, hay más sólido, más material sólido, que puede ser un polímero, un plástico o un caucho, y hay menos fase gas. Aquí vemos la fase gas en las celdas. En este caso, mencionar que se usa mucho para estrategias de reducción de peso en muchos productos, como por ejemplo en cables, en diversos elementos de los coches, como puertas, etcétera. Y cuando reducimos la densidad, es decir, cuando tiene más importancia la fase gas, por ejemplo, podemos tener espumas con un 97% de gas en su interior. Aquí lo vemos en esta imagen de SEM, donde vemos que hay más gas que polímero. El polímero se concentra en estas paredes muy finas. Entonces, aquí es donde encontramos más aplicaciones para estos materiales, ya que es cuando las espumas tienen capacidad de aislamiento térmico, de absorción de energía para envases, por ejemplo, para confort, colchones, flotabilidad, protección ante impactos, etc. Es precisamente en este caso donde es particularmente importante analizar con detalle la estructura celular. En este caso, en las espumas de baja densidad podemos, si hacemos un zoom sobre la misma, podemos ver que esta estructura se divide en dos niveles. Si vamos a una baja magnificación, podemos ver lo que nosotros llamamos celdas, que es básicamente la fase gas de nuestra espuma. Aquí vemos una celda en 3 dimensiones. Si eliminamos la fase sólida, nos quedamos con la fase gas. Si aumentamos aún más la magnificación, veremos cómo se distribuye el polímero, el plástico o el caucho en la estructura celular. Aquí podemos ver cómo las paredes y las aristas de las celdas, que es donde está la fase sólida. Pero en este webinar nos vamos a centrar en cómo se distribuye la fase gas en la espuma, ya que la mayor parte de los descriptores que se utilizan para caracterizar esta fase gas, como tamaño de celda, ratio de anisotropía, densidad de celdas o cómo se distribuyen estas celdas en todo el volumen de la espuma, son los que mejor definen las propiedades físicas de estas espumas. Por ejemplo, en el caso del tamaño de celda,
Su reducción permite crear bajar la conductividad térmica y fabricar mejores aislantes térmicos. O si fabricamos espumas con celdas alargadas en una dirección, como podemos ver, estas son espumas anisotrópicas, en esta espuma de caucho natural podemos mejorar su resistencia mecánica. Por tanto, es particularmente interesante poder analizar estos descriptores de la fase gas en nuestra estructura celular y cuantificarlos para poder entender las propiedades físicas. ¿Y cómo se hace esto habitualmente en laboratorios de I+D? Una de las técnicas que se puede utilizar es la tomografía de rayos X. Como bien sabéis, mediante rayos X situamos una muestra entre la fuente de rayos X y un detector, podemos crear una radiografía en 2 dimensiones. Si en este caso es una espuma y la hacemos rotar entre la fuente y el detector, podemos generar varias proyecciones en 2 dimensiones a distintos ángulos, que si después se reconstruyen mediante un software, podemos generar una reconstrucción a su vez de la estructura celular de nuestra espuma muy precisa, a través de la cual luego, mediante un software de análisis de imagen, podemos obtener estos parámetros de la fase gas como el tamaño de celda, anisotropía, etc. Este es el equipo de rayos X que tenemos en nuestras instalaciones y que utilizamos precisamente para caracterizar espumas o esponjas poliméricas. Está especialmente diseñado para este propósito. También se utiliza para analizar la fase sólida con detalle. También podemos utilizar microscopía electrónica de barrido, ya que mediante estas imágenes que se generan mediante esta técnica, obtenemos un contraste muy bueno entre la fase sólida y el interior de las celdas, la fase gas. Por lo tanto, podemos reconocer muy bien estas celdas y, por un lado, generar máscaras manuales, como vemos aquí. Estas máscaras manuales, dibujadas de forma manual, podemos después cargarlas en un software y analizar los distintos parámetros, tamaño de celda, grado de elongación de las celdas, el número de celdas por unidad de volumen, etc. Pero también hay otra opción, que es realizar una máscara semiautomática, es decir, mediante un software hacemos una máscara automática, nosotros no dibujamos las celdas, lo hace el software, y con esta ya máscara automática nosotros seleccionar aquellas celdas que se han binarizado bien. Como veis, en este caso la binarización es buena, pero no es perfecta. Tenemos que seleccionar una serie de celdas y ya después el software hace los cálculos necesarios sobre las celdas seleccionadas. Este es un software que hemos desarrollado nosotros y que se puede utilizar para imágenes de SEM. Si bien, como mencionaré posteriormente, estas técnicas, tanto rayos X como SEM, necesitan altas inversiones, ¿no? para tener estos equipos. Por otro lado, podemos utilizar microscopía óptica, microscopios ópticos convencionales que pueden estar en cualquier laboratorio de empresas. Sin embargo, las imágenes que se generan con esta técnica, como podéis ver, tienen un bajo contraste entre la fase sólida y la fase gas. No podemos distinguir bien las celdas en la imagen. Esto hace que tengamos que recurrir o al uso de luz transmitida para mejorar este contraste. Aquí vemos ver cómo se reflejan mejor los struts, las aristas y las paredes de las celdas, la fase sólida, aunque no es perfecto. Como vemos aquí, el problema es que también se reflejan la fase sólida de los planos inferiores, con lo cual, si cargamos esta imagen en un software, después el reconocimiento de las celdas no es perfecto. Para mejorar esto tendríamos que utilizar microtomos que nos permitiesen cortar una capa única de celdas. Esto haría más complejo el procedimiento. La otra opción sería seguir usando luz directa con este microscopio y pintar la fase sólida, como podemos ver en esta imagen en la que se pinta bien la fase sólida. Sin embargo, este pintado normalmente no es perfecto y esto hace que sean necesarias modificaciones posteriores de la imagen para poder segmentar las celdas en la imagen. Por ejemplo, aquí vemos que no está bien pintada esta pared, por lo tanto sería necesario hacer una modificación posterior de la imagen para un buen análisis. Hasta ahora hemos visto las técnicas que se utilizan en laboratorios de I+D, pero ahora vamos a ver lo que se hace en las líneas de producción. Aquí tenemos un ejemplo de un proceso de fabricación de espumas poliméricas, concretamente de poliestireno expandido. Aquí se utilizan dos extrusoras y se inyecta un gas en el medio para fabricar nuestro material celular, nuestra espuma polimérica. Aquí vemos un ejemplo de cómo
de cómo sale la espuma por la boquilla de la segunda extrusora. Y estas espumas, las espumas de XPS de poliestireno expandido, se utilizan principalmente en aislamiento térmico. Lo que se hace habitualmente para controlar el proceso de fabricación en estas espumas son medidas geométricas y se mide también la densidad del material. Pero como ya he explicado, esto no es suficiente para controlar las propiedades finales de la espuma. Es necesario conocer bien la estructura celular. Y esto en el proceso productivo no es fácil porque las celdas que se generan en este proceso de fabricación en concreto para aislantes térmicos, para poliestireno expandido, son muy pequeñas. Normalmente tienen tamaños por debajo de las 300 micras en la mayoría de los productos. Por lo tanto, esto no se puede ver mediante una inspección visual rutinaria y no se puede controlar. Son necesarias técnicas de microscopía como las que ya hemos comentado que se utilizan para I+D. Sin embargo, si pensásemos utilizar estas técnicas para el control en línea de la estructura celular, como explicamos con este lazo de control, nos damos cuenta que los tiempos necesarios son muy elevados. Por ejemplo, en tomografía necesitaríamos al menos 4 horas, en SEM, con microscopía electrónica de barrido, 2 horas, y mediante microscopía óptica convencional, 1 hora. Claro, estos tiempos no son adecuados para un control del proceso. Si produjese un defecto en la estructura celular de esta espuma, ya habríamos perdido mucho material. Entonces, con las técnicas habituales que he explicado no podríamos controlar. Sí que son técnicas muy adecuadas para un control de I+D o de certificación de producto. Por otro lado, estas técnicas requieren inversiones muy elevadas. Los equipos de tomografía, de microscopía electrónica de barrido, son muy caros. Por lo tanto, no es habitual utilizarlos en líneas de producción. Es por eso por lo que en CELMAT nos propusimos desarrollar una metodología, una herramienta que permitiese analizar la estructura celular en la línea de producción. Para ello, el desafío era claro, por un lado, reducir la inversión necesaria y por otro lado, reducir mucho los tiempos necesarios en el análisis. Entonces, aquí en este esquema, de forma muy simplificada, explicamos especialmente cuáles son los aspectos clave para, por un lado, reducir la inversión y por otro, reducir el tiempo. Por un lado, un punto importante es el uso de microscopios digitales ópticos. Esto permite reducir la inversión necesaria porque estos dispositivos, como explicaré posteriormente, son muy económicos. Por otro lado, necesitamos un método de pintado rápido y sencillo que permita incrementar el contraste entre la fase gas y la fase sólida, como ya expliqué anteriormente, pero lo veremos con más detalle posteriormente. Y por otro lado, necesitábamos un software que permitiese reconstruir la estructura celular de forma completamente automática y calculase los distintos parámetros de la fase gas, como el tamaño de celda o la anisotropía celular, de forma rápida también. En el caso, ahora vamos a revisar estos puntos clave uno por uno. En el caso de la microscopía óptica digital, el uso de estos dispositivos nos permitió reducir mucho la inversión necesaria, por un lado. Por otro lado, son dispositivos que son pequeñitos y se pueden instalar de forma muy fácil en las líneas de producción. De hecho, nosotros lo tenemos instalados en todas las plantas piloto de las diferentes tecnologías de espumado, extrusión, disolución de gas, moldeo por compresión, etcétera, para controlar las espumas que fabricamos. Y por otro lado, como vemos aquí, estas herramientas de microscopía han avanzado tanto que tienen campos de visión o magnificaciones en un amplio rango, por lo que podemos analizar celdas de muy diversos tamaños, como las que podemos ver en estos ejemplos. Celdas muy grandes, como las que se ven en espumas de poliolefina no reticulada, hasta celdas muy pequeñitas, como las que habitualmente se ven en espumas de caucho reticuladas o vulcanizadas. Por otro lado, era necesario desarrollar un método de pintado rápido y eficiente y preciso, que no generase muchos desefectos en la imagen. Para esto tuvimos que seleccionar una pintura
y un método de pintado adecuados. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva vemos como la selección de la pintura es clave para que no se pinten elementos sólidos en los planos inferiores, que es lo que tratamos de representar en este esquema. Esta es la sección transversal de nuestra espuma. Aquí vemos la celda y la fase sólida. Si la viscosidad de la pintura es muy baja y es muy líquida, esta pintura penetraría hacia los planos inferiores y pintaría las paredes en el fondo, que es lo que no queremos. Mediante una pintura adecuada y una forma adecuada de pintar la espuma en el plano de corte, el objetivo es que la pintura permanezca en la fase sólida solo del plano de corte, como vemos aquí, de tal manera que luego el software pueda segmentar cada una de las celdas de forma adecuada. Como ya también dije anteriormente, el pintado no es suficiente para que luego un software pueda segmentar esas celdas individuales ya automáticamente. También fue necesario desarrollar un software específico de reconstrucción de la estructura celular en esa imagen específico para estos materiales, para estructuras celulares de espumas. Y por eso desarrollamos un software que lo que nos permitía es estos defectos que vemos en... Perdonad. Un segundo. Que se estaba acabando la batería del ordenador. Como lo que vemos en esta imagen, que estas paredes que el pintado no es capaz que no se pintan bien, que el software pudiese reconstruirlas y segmentar cada una de las celdas individualmente. Y por otro lado, al usar un pintado, también se pueden producir pintado de los elementos sólidos inferiores, por lo que era necesario eliminarlos. Este software nos permitió, como veis aquí, pasar de una imagen en 2 dimensiones de nuestra estructura celular pintada hacia una imagen binarizada en la que todas las celdas están segmentadas individualmente. Y esta imagen ya sí que puede tratarla el software y analizar cada uno de los descriptores de la fase gas. En esta tabla resumen vemos cómo, gracias a toda esta metodología, hemos conseguido reducir muchísimo los tiempos de análisis. Aquí veis los tiempos en cada una de las partes del proceso, preparación de muestra, captura de imagen y análisis de imagen, que es necesario para las técnicas convencionales, rayos X, SEM y microscopía óptica, que ya comenté, 4 horas, 2 horas, 1 hora. Esto hace inviable usar estas técnicas para el control de producción. Con esta nueva herramienta podéis ver aquí cómo se reducen los tiempos de forma notable, y esto hace más viable poder controlar el proceso productivo mediante análisis de imagen. En esta diapositiva podemos ver un ejemplo de cómo, usando esta herramienta basada en microscopía digital y en un software específico, podemos reducir el tiempo de análisis a entre 5 y 15 minutos, como ya he comentado, y bueno, esto es un ejemplo gráfico de cómo esto podría tener una repercusión en la cantidad de material perdido. Si utilizásemos tomografía, por ejemplo, en el caso de espumas de XPS que se utilizan para aislamiento térmico, si quisiésemos controlar el proceso mediante el análisis de la estructura celular, como se necesitan 4 horas, perderíamos todos los paneles aislantes térmicos necesarios para aislar un edificio de estas dimensiones. Con SEM perderíamos la mitad del edificio, 1/4 con microscopía óptica convencional y análisis manual. Sin embargo, con esta nueva técnica que hemos desarrollado, perderíamos simplemente los aislantes correspondientes a una habitación. Y bueno, ya por último, comentar que, como ya ha dicho Carmen también, que estamos ahora mejorando esta herramienta de análisis de la estructura celular dentro del proyecto Digicel 4.0 en la convocatoria AEI. En este caso, el objetivo principal es hacer posible también el control de la densidad mediante análisis de imagen. Esto no se hace, habitualmente se mide este parámetro, pero mediante otras técnicas. El objetivo sería hacerlo mediante análisis de imagen, que también permitiría reducir mucho el tiempo de análisis de este parámetro importante en espumas, y además integrarlo todo en las líneas de producción concretamente en este caso, en este proyecto de fabricación de cauchos celulares. Y sin más, muchas gracias, y si tenéis alguna pregunta,
aquí estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Alberto. Muy interesante lo que nos has contado. Como decía también Alberto, es el momento de hacer las preguntas. Podéis escribirlas aquí abajo a través de preguntas y respuestas, pero ya nos han llegado alguna. Nos preguntan, ¿las espumas o esponjas de celda abierta son importantes en este mercado? Supongo que se refiere al de la construcción, no estoy segura. ¿Es posible el análisis de estas espumas mediante vuestra herramienta? Sí, es buena pregunta porque, bueno, al ser espumas de celda abierta, es decir, hay menos elementos sólidos que se puedan pintar y, por tanto, luego reconstruir, es más difícil. Pero sí, este software permite también analizar celdas abiertas o espumas con un elevado grado de interconexión entre las celdas. Que bueno, en este caso son importantes para otras aplicaciones, para temas de absorción acústica o para elementos de confort, pero sí, este software permite también reconstruir celdas en las que no hay paredes o que hay un elevado grado de interconexión entre las celdas. Perfecto, gracias. A ver, por aquí tenemos otra pregunta. Nos preguntan, ¿es posible realizar un análisis en 3D con vuestra herramienta de análisis de imagen? Sí, es posible, aunque generalmente lo que se hace es proyectar la estructura en 2 dimensiones, en una imagen, pero hay implantado una metodología en el propio software que a partir del análisis de imágenes tomadas en distintos planos de la espuma, es posible una reconstrucción de la estructura en 3 dimensiones que podría ser parecida a la que se obtiene con tomografía de rayos X. O sea, no obtenemos una representación tridimensional, obtenemos un vídeo, una imagen de la estructura en 3 dimensiones, pero sí que obtenemos parámetros de la estructura, como el tamaño de celda o la anisotropía, calculados en distintos planos de la espuma y, por tanto, son cálculos en 3 dimensiones que permiten tener un análisis más preciso. Perfecto, muchas gracias, Alberto. ¿Alguna pregunta más? Es vuestra oportunidad. Tenéis aquí los datos de contacto de Alberto. Os vamos a enviar esta presentación, así que si tenéis alguna pregunta más específica le podéis contactar directamente. Y nada, muchas gracias, Alberto, por tu presentación y tu participación en CEP Proyectos. Y a continuación Gracias a vosotros. voy a pasarle la palabra a Blanca Lecube de Learticker. Ella es investigadora y nos va a hablar del proyecto Virsare, que, como nos decía Carmen, está en ejecución. Es uno de los proyectos que ha obtenido de momento resolución provisional positiva en la convocatoria 2023 del Ministerio de Industria. Y cuando quieras puedes compartir tu presentación. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la presentación, Leticia, y por la invitación a presentar el proyecto. A ver, voy a compartir. Si me confirmas que se ve... Está tardando un poco en cargarse la... Sí, ahora se ve en Ahora modo sí. presentación. Vale. Bueno, lo primero os aviso que justo hoy están haciendo unas pruebas con la alarma de incendios, o sea que si se escucha algo, no os preocupéis, que no me va a pasar nada. Y bueno, pues hoy voy a presentar el proyecto Virsare, que tiene como título pues el desarrollo de herramientas para la circularidad de la cadena de valor de residuos plásticos marinos. Como ha comentado Karma, aquí la Asociación Innovadora líder del proyecto es Aclima y el Centro Español de Plásticos va en este caso como segundo clúster. Y el resto de entidades participantes está Virsi Plastic como empresa industrial de reciclaje y revalorización de polímeros y composites. Tenemos a Closa en el rol de empresa de fabricación de esos prototipos finales para poder validar todos los trabajos que hagamos a nivel material, tanto en Learticker como en Virsi Plastic, ¿no? Y bueno, aquí tenemos también 2 entidades de investigación, que es Learticker, que ya os presentaré ahora, y tenemos el MIC, que es la entidad investigadora en gestión y emprendimiento de la Universidad de Mondragón.
Bueno, este es un proyecto ahí que presentaré, pero bueno, primero unas pequeñas pinceladas de lo que es Learticker, para quien no lo conozca. Es un centro tecnológico que está ubicado en Marquina-Xemén, Vizcaya, y estamos especializados en dos áreas, la tecnología de alimentación y la de polímeros. Y bueno, nuestro objetivo realmente al final es transferir todas esas actividades que llevemos a cabo en la investigación, desarrollo e innovación a esas empresas de nuestro entorno y bueno, hoy en día también a un nivel nacional e internacional. Y bueno, un poquito yendo hacia estas especializaciones, en el caso de la tecnología de alimentación, tenemos dos líneas de investigación, que una es el Centro Láctico, que como su nombre bien indica, desarrolla productos lácticos, ¿no? Investiga tanto en pues, esa optimización de procesos, así como en los propios productos. Y bueno, aquí se trabaja mucho con pequeños productores y luego tenemos otra línea de investigación que, bueno, aunque aquí aparece PREST, ahora se llama diseño de producto, y aquí ya se trabaja más en productos preparados de diversa índole y, bueno, también en crear esos productos a través de, digamos, materias primas secundarias de otros procesos de fabricación alimenticia. Y bueno, luego está la tecnología de polímeros, que es donde yo trabajo. Y bueno, aquí también tenemos dos líneas de investigación principales, que son las de salud, donde desarrollan materiales poliméricos biocompatibles para su uso en aparatos médicos. Y bueno, aquí se trabaja mucho en contacto real, ¿no?, con hospitales y sus necesidades. Y luego está el Departamento de Transporte Sostenible, y aquí es donde se ubica el proyecto. Y aquí desarrollamos diferentes estructuras poliméricas que sean a poder ser ligeras, silenciosas y confiables, ¿no? Por supuesto, con unas propiedades mecánicas que se puedan utilizar pues, en diversas aplicaciones, ¿no? Y también estamos especializados en cómo predecir esas propiedades a través de técnicas de digitalización. Y bueno, si vamos al proyecto y un poco desde qué motivación, ¿no?, surge este proyecto, bueno, como bien sabemos, ¿no?, hay un problema en la gestión de los residuos plásticos, ¿no?, porque hay una gran cantidad de estos materiales que llegan al medio ambiente, especialmente a mares y océanos, y bueno, esto es algo que no debería ocurrir, ¿no? Si miramos un poco pues, datos relativamente recientes, pues en 2019 se filtraron 6 millones de toneladas, ¿no?, a ríos, lagos y océanos. O sea, esto nos hace darnos cuenta de la gravedad del problema. Y bueno, también otro tipo de imágenes que hemos visto, ¿no?, como la que se ve abajo, que estima que en 2050 habrá tanto plástico en el mar como peces, ¿no? Esto, bueno, no sé hasta qué punto es realista, pero bueno, nos da una idea, ¿no? Refleja un poco pues, lo grave del asunto. Y bueno, también se estima que estos residuos plásticos, o sea, gran parte de ellos provienen de la mala gestión de los plásticos en tierra. Entonces, bueno, esto nos hace ver que todavía se puede trabajar mucho, ¿no?, en esa gestión de residuos. Y bueno, se están buscando, ¿no?, todas esas formas para una economía más sostenible en la Unión Europea, y esto requiere sin duda una mayor circularización, ¿no? Han sido muchos años de trabajar en una economía lineal, ¿no?, en la que pues, era producir y producir productos sin pensar en luego qué vamos a hacer al final de vida de los mismos, ¿no? Y eso al final influye mucho. Si tienes en cuenta ese final de vida
cuando tú estás diseñando ese producto, pues puedes tenerlo en cuenta y decir, bueno, pues en vez de utilizar 5 materiales, voy a utilizar solo uno para que luego pueda ser reciclable, ¿no? Entonces, todos estos conceptos ya se están trabajando para aumentar esa cantidad de polímeros reciclados en el mercado. Y bueno, pues también es importante tener esa disponibilidad de materiales reciclados de calidad. Y para ello, pues se necesita, sin duda, mejorar la gestión de residuos, optimizar esos procesos de reciclaje y también es muy importante el desarrollo de esas herramientas digitales que nos ayuden a, pues, a ese intercambio de datos e información para que sean unas cadenas de reciclado y reutilización en las que podamos confiar, ¿no? Con una trazabilidad de dónde viene este material. Y bueno, pues en ello estamos trabajando, ¿no? Y un antecedente también del que se origina este proyecto es el proyecto Circular SIS, que fue un proyecto europeo que trabajamos en LEAR-Ticker de 2019 hasta el año pasado. Y bueno, ahí trabajamos con diferentes entidades a lo largo del Océano Atlántico y lo que intentamos fue replicar un modelo, pues esos le llamábamos nodos o puertos, ¿no? Nosotros nos enfocamos en el puerto de Ondarroa y la idea era pues, ¿no? hacer un análisis de cómo se estaban gestionando los residuos en ese momento, intentar optimizar esos sistemas, reciclar los productos que se generaran en mayor cantidad y tuvieran mayor potencial en cuanto a propiedades y utilizarlos a través de tecnologías de impresión 3D para fabricar productos para esas mismas industrias marítimas, ¿no? Y bueno, ahí veis una fotografía pues, con muchos agentes que contactamos en ese momento del puerto de Ondarroa y alrededores también, ¿no? Están ahí también, está Miquel de Virgili Plastic, que es donde empezamos a tener contacto. Y este proyecto fue muy importante también para eso, ¿no? Para entender cómo funciona la industria marítima, para contactar con ellos y saber de primera mano también su día a día, ¿no? Porque al final nosotros tenemos nuestra visión de hay que mejorar la gestión, reciclar, pero hay que saber también pues, sus propias necesidades y su forma de trabajar. Y bueno, pues aquí aprendimos un montón y bueno, pues como os he comentado, hicimos ese análisis de residuos, trabajamos el desarrollo de pretratamientos para diferentes tipologías de residuos, redes, cajas de pescado, flejes, bueno, para diferentes tipologías, cómo teníamos que limpiar esos residuos, cómo reciclarlos y bueno, hicimos filamento para impresión 3D y bueno, al principio tuvimos que trabajar a nivel probeta para mejorar propiedades y luego tuvimos esos prototipos finales e hicimos pruebas piloto en los diferentes puertos. Y bueno, pues de ahí detectamos muchas oportunidades, ¿no? Que bueno, pues la verdad es que los puertos están trabajando mucho en ello, o sea, desde que empezó el proyecto ahora hemos visto una mejora de esa gestión, esa separación de los diferentes residuos, pero también vimos que había una falta de agentes clave en esa cadena de valor, porque a veces en los puertos nos decían, vale, sí, nosotros hacemos la separación, pero ¿esto a dónde lo mandamos? ¿Quién lo puede reciclar? Y ciertamente no había, esos agentes clave pues faltaban, ¿no? También luego hemos visto la dificultad en el escalado de esos procesos de reciclado, sobre todo en redes de pesca, tiene pues muchas peculiaridades y dificultades. Por tanto, es uno de los grandes retos, yo creo, que de Virsare, el poder escalarlo y, bueno, con ese trabajo junto con VirsiPlastic esperamos poder conseguirlo. Lo que sí hemos visto es que estos materiales tienen mucho potencial, que las propiedades son muy buenas para diferentes aplicaciones y también hemos visto ese interés de los sectores industriales, ¿no? Que nos piden ese material
pero claro, necesitamos ese escalado para conseguir esas cantidades y esas calidades. Y también pues, hemos detectado esa falta de soportes digitales todavía para asegurar la trazabilidad, ¿no? Y facilitar también ese cálculo del impacto ambiental, que es una parte, como bien sabemos, muy importante, ¿no? de ese desarrollo de producto. Entonces, pues el objetivo principal de Virsare es generar nuevos conocimientos necesarios para el desarrollo de esas herramientas de intercambio de datos que nos permitan consolidar esas cadenas de valor fiables de reciclado y con esto podamos contribuir a disminuir esos residuos plásticos que van a vertedero, porque todavía hay mucha cantidad que no se recicla, y poder mejorar la competitividad empresarial en nuestro entorno, ¿no? Crear realmente esa cadena de valor y esos productos circulares. Y bueno, ya yendo más a objetivos específicos, pues queremos desarrollar una metodología de cálculo de huella plástica para este caso concreto. También esas herramientas de integración y transmisión de información en la cadena de valor del reciclado. Luego desarrollar los procesos mismos de reciclaje y recuperación y poder escalarlo para poder fabricar y comercializar esos productos en serie, ¿no? Pues con ello crearíamos nuevos modelos de negocios sostenibles y pues queremos crear esa propuesta de valor integral, ¿no? para el sector transformador del plástico y del reciclaje, utilizando esas tecnologías de transferencia de información y pues, haciendo uso de esos soportes tecnológicos, tanto en hardware como en software. Y este sería un poco el esquema, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo en ese puerto de Ondarroa, pero al final lo interesante sería poder, digamos, centralizar esa gestión de los diferentes puertos y sus residuos, y para ello es necesario pues, contactar con esas asociaciones empresariales, con las cofradías, con las diferentes industrias, ¿no? Que al final no solo son los barcos de pesca, sino está también la acuacultura, está después esa industria que transforma, ¿no? Que transforma esos alimentos. Pues sabemos aquí que tenemos también muchas conserveras y bueno, pues intentar hacer ese análisis de residuos y bueno, mejorar esa gestión de los mismos, ¿no? Después estaría la parte de recicladores, pues el mismo VirsiPlastic, tanto desde el punto de vista de pretratamiento y revalorización de las redes, como de después ese proceso trazable, ¿no? del reciclado. Y bueno, sin duda necesitamos esos productores de plástico, ¿no? Para poder validar esos materiales, esas formulaciones, porque al final no tiene nada que ver, ¿no? Al final nuestra realidad a nivel material, cuando lo traspasas a un producto real, pues hemos visto que hay otras problemáticas. El proceso también es importante, ¿no? Poder optimizar el proceso para esos materiales reciclados, para absorber esas variabilidades. Y bueno, pues aquí tendremos diferentes prototipos, tanto del sector de automoción como del mobiliario, ¿no? Que tienen pues, requisitos completamente diferentes. Y todo el proyecto ha de apoyarse, digamos, en esa plataforma digital, ¿no? Tanto para analizar desde ese método Virsare el impacto ambiental y en el análisis de ciclo de vida de esas formulaciones que vamos a llevar a cabo y de esos componentes circulares, y luego esa plataforma Virsare, esa plataforma tecnológica que haga que todo esté conectado, ¿no? Y tengamos esa trazabilidad y también ese método ya sistemático para poder llevar a cabo esos cálculos de huella de carbono.
Y bueno, pues los retos tecnológicos pues son principalmente dos, que es el desarrollo de herramientas de captación e intercambio de información en la cadena de valor de gestión de residuos. Esto pues plantea varios desafíos, ¿no? Por una parte, la interoperabilidad, que sería un poco esa capacidad de intercambio de información entre las diferentes herramientas y sistemas que están en esa cadena de valor, ¿no? Porque al final puede haber un gestor de residuos que utilice un tipo de herramienta, el fabricante, pues las autoridades que estén también involucradas, ¿no? Y que pues seamos capaces de que haya un intercambio, ¿no? Entre todas esas plataformas. La seguridad de los datos también es importante, que solo agentes autorizados puedan tener acceso a esa información. También, bueno, pues sabemos, la gestión de residuos realmente no es nueva, ¿no? Lleva muchos años trabajando en ello, pero quizá las tecnologías de información y comunicación utilizadas pues están obsoletas, ¿no? Y es necesario introducir estas técnicas de digitalización de toda esa información. Y bueno, pues poder integrar todo esto con estos sistemas existentes y bueno, también muy importante pues la capacitación y formación de esas personas, ¿no? que están involucradas. Y por otra parte, pues esa innovación en los materiales, procesos y productos, que al final revalorizar residuos postconsumo sabemos que es complicado. Tenemos pues mucha diversidad pues, de formatos, de tipos, de estado, ¿no? de esos residuos, cómo de degradado está según su utilización, el tiempo que se haya utilizado, qué contaminantes tiene. Entonces es un reto muy importante, pero es algo que tenemos que hacer, ¿no? Y bueno, para ello, pues hay que definir un protocolo también que defina unas propiedades mínimas de entrada, ¿no? Para que esa variabilidad no sea tan grande y pueda ser absorbida o por la formulación o también por esos parámetros de proceso. Y bueno, pues esto sería un poquito la descripción del proyecto. Realmente pues estamos en las primeras fases, dado que hemos empezado hace poquito. Así que bueno, espero que más adelante podamos contar un poquito más sobre los resultados exitosos del proyecto. Eso esperamos, Blanca. Muchas gracias por presentarnos un poco el planteamiento y los orígenes del proyecto Virsare. Y vamos a pasar ahora al turno rápido de preguntas. A ver, por aquí tenemos una pregunta que creo que es la primera que mucha gente, yo también lo he pensado, se plantea. Dice, ¿hay cantidades suficientes de material de redes para asegurar un flujo constante en esta cadena de valor del reciclado? Pues sí, definitivamente sí. Hemos detectado pues, que hay grandes cantidades porque estos materiales en estos momentos no se están reciclando en su mayor parte, salvo pequeñas excepciones, ¿no? Entonces hay mucha cantidad. Por supuesto, hay que, como he comentado, gestionarlas bien, ¿no? Y saber separar por tipología de polímero, pero sin duda hay mucha cantidad. Sí. Y un poco relacionado con esto que nos estabas contando, ¿cómo se podría impulsar que el sector de la industria pesquera y acuícola recicle? Pues yo creo que en parte era un poco lo que comentaba. Yo creo que ellos están dispuestos y cada vez más concienciados, pero es importante conocer sus necesidades y su día a día real, ¿no? Y que podamos hacerles también ese reciclaje y esa gestión fácil. Y yo creo que por esa parte es darles la información y eso, facilitarles que ellos puedan hacerlo, porque yo creo que el compromiso por su parte está en el contacto que yo he tenido, por lo menos. Muchas gracias, Blanca. Y
Y bueno, como en el caso de los otros ponentes, tendréis el contacto de Blanca en su presentación por si tenéis alguna pregunta más concreta o por si os interesa seguir el desarrollo de este proyecto. Y a continuación voy a pasarle la palabra a Israel Arnedo de la empresa Das Nano. Israel nos va a hablar de la tecnología de caracterización de polímeros, con tecnología de terahercios. Estoy un poco traduciendo el título en inglés que él nos pasó, pero la presentación va a ser en castellano, o a lo mejor hay material en inglés, lo desconozco, porque esta tecnología, por lo que tengo entendido, es muy pionera y también la están difundiendo a nivel internacional. Buenos días, Israel. Buenos días, Leticia. Muchas gracias por la presentación. Sí, efectivamente, el material va a estar mayoritariamente en inglés, pero yo haré la presentación, por supuesto, en castellano. Bueno, pues sí, vamos a hablar de cómo la tecnología de terahercios, que como bien dices es una tecnología novedosa, es capaz de ayudarnos a, sin contacto, caracterizar estos polímeros, ¿no? Estos plásticos que queremos analizar. Bueno, primero, muy rápidamente, ¿quién es Das Nano? Das Nano es una empresa que se funda en 2012 en Navarra y que a día de hoy tiene ya 20 personas en su equipo de ingeniería, ¿no? Tenemos 3 líneas básicas de tecnología, las propias de las ondas de terahercio, pero también el desarrollo de software y desarrollo de hardware, ya que cubrimos todo el espectro, desde la generación de las ondas hasta la obtención del valor para las distintas industrias en las que estamos enfocados, ¿no? Damos soluciones a tres cosas diferentes, 3 líneas completamente diferentes, que una es la medida de espesores. Somos capaces de dar espesores de cualquier material plástico, cerámico, en general no conductor. Somos capaces de dar propiedades eléctricas de materiales especiales como los 2D materials, los materiales 2D, los thin films y los materiales, los bulky materials, ¿no? Entonces somos capaces de dar propiedades eléctricas también. Y una tercera línea sería la de defectos o defectología, búsqueda de defectología y corrosión, ¿no? Corrosión llamamos escondida o hidden porque está debajo de un recubrimiento. Entonces es muy difícil de detectar con otras técnicas. Venga, pues comenzamos por qué es el terahercio, ¿no? Bueno, pues el terahercio no es más que una luz, igual que las que estamos acostumbrados a ver. Dentro del espectro electromagnético tenemos la luz visible, que es la que más acostumbrados estamos a ver porque somos la que tenemos receptores, ¿verdad? Los humanos. Pero luego tenemos otro tipo de ondas con las que trabajamos muy habitualmente. Los rayos X, las microondas para calentar la leche por la mañana, los infrarrojos para cambiar de canal en el televisor. Bueno, pues entre estas 2 últimas que acabo de mencionar tenemos las ondas de terahercio. Es, como digo, energía electromagnética entre 0,1 y 10 terahercios. Tiene multitud de nombres. T-Waves, T-Rays, Far Infrared. Al final todo es lo mismo. Es esta zona del espectro que hasta hace muy poquito no tenía utilidad, no tenía aplicación industrial, ¿no? Fue descubierta a principios del siglo XX, pero sin embargo, hasta finales del siglo XX no se empezó a generar con suficiente calidad o con suficiente potencia como para ser aprovechada en la industria. Y al ser una radiación electromagnética, pues nos da la gran ventaja que tienen las radiaciones electromagnéticas, y es que pueden operar, pueden medir sin contacto, contactless, y de forma no destructiva, ya que las potencias con las que vamos a trabajar son bajísimas. Y al tratarse de radiación no ionizante, pues es completamente segura para el ser humano. Cuando yo emito una señal de terahercios y llega a un metal, se refleja, ¿vale? Entonces no puedo sacar información de lo que hay detrás de ese metal. Sin embargo, cuando yo tengo un plástico, una parte se refleja y otra se transmite y por tanto voy a poder sacar información de ese plástico o de ese dieléctrico. Puedo operar en transmisión, puedo operar en reflexión. Al final puedo operar con multitud de materiales, líquidos, sólidos. Lo puedo utilizar en toda la vida del producto,
no solo en el diseño, sino lo puedo utilizar también a lo largo de las distintas etapas que tiene un producto, en etapas de mantenimiento, en reparaciones, etcétera. Me da datos en tiempo real, me permite lo que se llama espectroscopía en el dominio de tiempo, es decir, darme información única de ese material o de esa muestra, y luego tiene una buena resolución espacial. Al estar localizada en esa zona del espectro, me permite ser preciso en los distintos materiales que tengo en las distintas capas que pueda tener, ¿no? Vale, ¿qué puedo hacer con terahercios? Pues lo que ya he adelantado. Puedo medir espesores, ¿vale? Para eso tenemos una máquina que se llama Iris y nos permite dar los espesores de recubrimientos multicapa. Esa es su gran novedad. Es capaz de darlos sin contacto y de todas las capas constituyentes. Puedo dar parámetros eléctricos, sobre todo de materiales 2D y thin films, la conductividad, la carrier mobility, y el producto asociado a esta problemática sería nuestro Das Nano Onyx. Y puedo detectar distintos defectos como burbujas, delaminaciones o corrosión oculta con lo que llamamos Das Nano Lotus. Entonces tenemos estas tres tecnologías y ahora la podemos ver en distintos flavors que decimos nosotros. O sea, las puedo acompañar de distintos actuadores para dar la solución completa industrial al mercado que corresponda. Puedo hacerlo en un robot gigantesco, como es en el caso de automoción, y diré que tengo un equipo industrial, o lo puedo montar en un colaborativo, lo cual es mucho más cómodo pues, desde el punto de vista de flexibilidad pues, para los entornos de laboratorio, o incluso en oficina, ¿no? O laboratorio, pero ya donde voy a trabajar con unos elementos que son absolutamente planos y por tanto puedo simplificar todavía más y poner un robot de 2 ejes. Y la última posibilidad es el sistema cuasi manual, en el que yo sería el que colocara el equipo de medida en la posición en la que yo lo necesito. Y a todo esto le añadimos la capa de Analytics. La capa de Analytics es la que le da el valor a toda esta tecnología, ya que soy capaz de analizar los datos que está generando, ¿no? No solo me quedo en la fabricación de la máquina, en la selección del actuador para la aplicación, sino que además le doy la capa software para que la persona encargada o responsable del proceso sea capaz de sacar valor a esos datos, ¿no? Que le dé tendencias, que le dé parámetros de una forma sencilla, y para eso pues hemos desarrollado nuestra plataforma de análisis. ¿Cómo puedo caracterizar polímeros con terahercio? Bueno, pues tengo varias estrategias. Una es directamente observando la señal temporal de terahercio. La señal temporal de terahercio es una señal extremadamente rápida, del entorno de los picosegundos, y que se ve alterada al traspasar o al verse reflejada en un polímero. Eso también lo puedo ver en el dominio espectral, la respuesta de un material ante la iluminación del terahercio en el dominio de la frecuencia. ¿Vale? Aquí tenéis el eje de frecuencia en terahercios. Y también lo puedo ver como respuesta en frecuencia, es decir, cuando yo emito una señal de terahercio, ¿cuánto se refleja? Si le doy a un metal se refleja 1, y si le doy a un plástico o a un polímero, pues se refleja con distinta huella. Esto es lo que le llamamos huella del material y es más o menos única para cada material, como podéis ver aquí, para 2 ejemplos de 2 polímeros. La huella es diferente en todas sus frecuencias. Luego, estas son estrategias que voy a poder utilizar para diferenciar polímeros. También lo puedo diferenciar utilizando el término eléctrico de la onda, que sería el índice de refracción. Este parámetro, que es un parámetro de electromagnetismo, está ligado a la composición, a la densidad, a la porosidad, a las inhomogeneidades, de manera que podré, con un estudio riguroso, ligar estas características propias del material con mi parámetro electromagnético. ¿Y cómo lo hago? Pues, como digo, ilumino el material y una parte o varias partes se van reflejando dependiendo de los materiales que va traspasando. Con esta información yo soy capaz de deducir qué parámetros tengo o qué polímeros tengo sobre un metal o sin
tener ningún metal, directamente una muestra constituida solo por polímeros. Casos de uso. Vamos a contar a continuación unos cuantos ejemplos de cositas que hemos hecho nosotros relacionadas con los polímeros o las capas plásticas. Entonces, aquí lo que hicimos era la medida de espesores de una serie de polímeros, ¿vale? Pues un cliente nos mandó una serie de polímeros que están aquí detallados, y lo que teníamos que hacer es darles el espesor que tenían esas muestras. Entonces, bueno, pues hicimos un trabajo con nuestro equipo IRIS y dimos los espesores que tenían cada uno de estos materiales. ¿Cómo lo hicimos? Utilizando las partes del índice de refracción. Cada uno de estos materiales se comporta de forma diferente, entonces tuvimos que caracterizar primero cómo se comportaban estos materiales, y una vez que los teníamos caracterizados, entonces somos capaces de traducir la onda de terahercios a variación de espesor. Sí, tanto parte real como parte imaginaria. También podemos dar información colorimétrica. ¿Cómo lo hacemos? Pues en base al espesor. Cuando yo tengo el espesor dentro de la norma, el color pues es el establecido por esa pintura, ¿no? Por ese coating. Mientras que si tengo menos espesor, lo que suelo tener es lo que se llama desviación hacia el azul, mientras que cuando tengo demasiado espesor, lo que tengo que tener es lo que suelo tener son desviaciones hacia el amarillo, ¿vale? Entonces, bueno, nuestra técnica es capaz de, además de medir espesores, dar información colorimétrica. También puedo distinguir los materiales que se han utilizado como estructura de un proceso de pintura. Este ejemplo, por ejemplo, es de automoción, ¿no? Dependiendo de la zona del coche, el material que utilizamos para la fabricación es un plástico distinto, puede ser un ABS o un polipropileno con distinta carga de talco. Bueno, pues aun estando el material pintado, somos capaces de distinguir cuál es el material que está debajo, ¿vale? ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues analizando las señales exactamente que tenemos al impactar sobre un material, pues el material ABS. Tendríamos aquí la medida y el modelo con el que nosotros hemos caracterizado ese ABS. Bueno, hacemos lo mismo para el resto de materiales y lo que vemos es un cambio en la correlación de lo esperado con lo medido. Si esto lo ponemos en este diagrama de correlación respecto a la index characteristic, lo que vemos es unas nubes de puntos que claramente se diferencian entre sí. Tenemos los ABS por un lado, los polipropilenos con mucho talco están más cerca de los ABS y conforme van perdiendo el talco se alejan cada vez más de las características del ABS. Entonces es una técnica para distinguir el material con el que estaría fabricado esa parte del coche. Esto es muy importante ya que se selecciona el material de construcción en base a unas propiedades mecánicas por si hubiera un daño sobre la pieza. Entonces es muy importante que la pieza tenga el material que ha diseñado el fabricante. Y luego podemos ver también propiedades mecánicas como la fluidez, la deformación antiimpacto y una serie de figuras de mérito que hemos extraído. Y para ello lo que hacemos es de nuevo iluminar esa pieza con radiación de terahercio y ver cómo se comporta en frecuencia. Entonces, analizando las muestras, vemos que cuando es poco fluida tenemos unos valores más bajos de la figura de mérito 1, mientras que cuando es más fluida tenemos unos valores más altos. De manera que podemos distinguir perfectamente el nivel de fluidez dependiendo de la señal de terahercio, que es lo que nosotros queríamos. Y lo mismo la deformación respecto al impacto. Cuando tiene poca deformación, tiene un valor muy bajo, mientras que cuando tiene el impacto, el valor ha crecido. O soy capaz de distinguir si ha habido o no un impacto en la pieza. También puedo analizar
el comportamiento a lo largo del tiempo en el proceso de secado de un polímero, ¿vale? Esto es muy importante para a la hora de diseñar pues nuevos recubrimientos o nuevos materiales en los que voy a tener que meterlos a un proceso de curado o de horneado y saber exactamente los tiempos y las temperaturas a las que tiene que trabajar, a las que se tiene que trabajar en ese proceso. Bueno, pues aquí tenemos varios ejemplos de cómo es la evolución de la señal en función del tiempo y cómo nos va dando esto información de la cantidad de agua que tiene o de disolvente, depende de la pintura que estemos utilizando o el recubrimiento que estemos utilizando, para ligarlo a ese proceso de secado. Aquí tenéis, esto es una observación de la señal temporal y aquí es un algoritmo que se queda con el primer pico y entonces va dando cómo va evolucionando ese proceso de secado, ¿vale? O se puede ver también el segundo pico, incluso utilizando la potencia absorbida, como la energía que estoy perdiendo en este proceso. Y de nuevo, pues tengo una curva que me da, estos son minutos, pues en 20 minutos prácticamente ya está secado o curado este material. Bueno, entonces, por ir concluyendo un poco los puntos clave del terahercio, serían, ¿no? Lo que me gustaría que os quedarais todos en la cabeza de qué es el terahercio, pues es una técnica que me permite medir sin contacto y de forma no destructiva, que me da información en tiempo real, que es capaz de penetrar los materiales dieléctricos en el entorno del centímetro, que soy capaz de caracterizar multitud de materiales a lo largo de todo su ciclo de vida y que va a proporcionar nuevas soluciones para la industria de los polímeros, o eso es lo que esperamos. Y por último, mencionar el proyecto en el que estamos involucrados, el proyecto Teramat, que es una colaboración de un proyecto muy reciente en el que estamos, bueno, pues con el Centro Español de Plásticos, con MAP, con Geiker, con FITSALT, y que, bueno, pues que es un poquito intentar acercarnos hacia el reciclado de plásticos utilizando tecnología o dotando al consorcio de tecnología de tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Israel. La verdad es que es una tecnología muy, muy interesante. Esperamos también poderos contaros los avances del proyecto Teramat. Y vamos a pasar a la sesión de preguntas. Tenemos aquí un par de preguntas. Te agradecen la presentación y te comentan si esta tecnología serviría para el caucho, si tenéis alguna experiencia con caucho y ya que has hablado de secado de polímeros, si tenéis experiencia en la evolución de la vulcanización del caucho. Pues la verdad es que no tenemos experiencia con el caucho, pero es un material muy adecuado para este tipo de tecnología. Entonces, sí, por supuesto, estaríamos encantados de hacer pruebas sobre caucho y la verdad es que desconozco qué es la vulcanización del caucho, entonces ahí sí que esa parte no puedo decir nada. Pero sí, el caucho al final es un elemento no conductor y por tanto podríamos pues detectar defectología, podríamos dar espesor y podríamos caracterizarlo en base a pues, propiedades mecánicas asociadas. Sí, muy interesante. Perfecto, pues nada, tendrás el contacto de Israel y nosotros también te podemos pasar el contacto de la persona que ha hecho esta pregunta para que os pongáis en contacto y a lo mejor pueden salir de aquí pues, nuevos proyectos o de innovación, que también es un poco lo que nos gusta y lo que en el fondo pretenden estos eventos, que es un poco hacer un poco de networking entre todos nuestros colaboradores y asociados. Tenemos alguna preguntita más por aquí. Preguntan, ¿se pueden diferenciar polímeros negros de diferente composición? Sí, definitivamente. A diferencia del infrarrojo, entiendo que la pregunta va por ahí, el infrarrojo tiene muchos problemas para distinguir los diferentes negros, pero nuestra tecnología hay que entenderla que no tiene nada que ver con el color. Es otro rango del espectro electromagnético, entonces los colores que vemos en el visible no tienen ninguna correlación con respecto a lo que vemos en el terahercio. Entonces, que sean negros en el visible no quiere decir que sean iguales en el terahercio. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Me parece que lo has explicado, pero bueno, si lo puedes volver a aclarar. ¿Qué penetración tienen estas ondas en los polímeros? Está en el torno de los centímetros. Hay que ver exactamente el tipo de polímetro, pero para hacernos una idea, centímetros.
Genial, muchas gracias. Pues parece ser que no hay más preguntas, por lo que vamos a finalizar el evento. Dar las gracias de nuevo a todos los ponentes que han participado en la sesión de hoy. Recordaros que el próximo 21 de marzo tendremos otra sesión de CEP Proyectos a la que estáis invitados. Recordaros también que os enviaremos el vídeo y las presentaciones de hoy. Tendréis el contacto de los ponentes para que podáis hacerles más preguntas y pueda surgir de aquí pues futuras colaboraciones o de interés. Gracias a todos y nada, y seguidnos en LinkedIn, donde tendréis información de todas nuestras actividades. Además de hacer proyectos, organizamos otras series de eventos online donde a veces tratamos temas de innovación como CEP 5x25 y otras. Y nada, y gracias a todos por vuestra participación. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Gracias a vosotros. Adiós.